verdad, gracias por el espacio, gracias por el esfuerzo gigantesco que me consta que está haciendo esto, porque puede parecer que es fácil, ¿no? Nosotros venimos aquí, nos sentamos, yo vengo aquí, me pongo a hablar y ya está. Nosotros, otras personas vienen, nos sentamos aquí, escuchamos a gente y parece que ya está. Pero el esfuerzo que es montar todo esto tiene mucha tela, ¿eh? De verdad que tiene mucha tela. Así que, de verdad que, de corazón, muchas gracias, por crear estos espacios, gracias por crear estos espacios, de verdad. Es un privilegio poder venir aquí y conocer a tanta gente. Así que gracias. Bueno, vamos a comenzar con un cuento. Vamos a hacer un cuento bonito. Entonces os voy a contar el cuento de una persona que nació en una aldea del profundo lugar de Estados Unidos, en lo más misterioso de Estados Unidos. Y es un niño que a los 7 años ya tuvo una dificultad grande. Se le diagnosticó una poliomielitis. No sé si conocéis esa enfermedad, pero es una enfermedad bastante grave. De hecho, se les llegó incluso a decir a la familia que no había nada que hacer por el niño. Esa enfermedad lo que hace es paralizar, principalmente. ¿De acuerdo? Lo más lógico, ese niño se hubiera quedado paralizado hasta que llegara un punto en el que no pudiera sobrevivir. Pero no fue el caso de este niño. Este niño no solo sobrevivió, sino que dijo: tú a mí no me vas a vencer. Empezó a estudiar, empezó a indagar sobre el cerebro, sobre las conexiones neuronales, sobre la capacidad de sanación que tiene la gente. Y poquito a poco fue recuperando un poquito de función. Y llegó un día que le dijo a su madre: mamá, ponme en la ventana, quiero ver a los niños jugar. En una silla de ruedas puso al niño en la ventana. Y ese niño vio como sus hermanos y los otros niños jugaban en un parquecito que tenían. A partir de ese momento, él empezó a darle órdenes a su cerebro. Y le dijo: eso que está haciendo mi hermana, lo vas a hacer tú. Y poco a poco empezó a ver que las órdenes que le daba tenían efecto sobre su cuerpo. Empezó a entender la neuroplasticidad del cerebro. Estamos hablando del año 1908. Empezó a entender que tenía una capacidad mucho más grande de la que jamás se podría imaginar. Fue recuperando toda su función y gracias a su experiencia dijo: ahora lo que voy a hacer es compartirlo con el mundo. Estudió medicina, la especialidad de psiquiatría, y se convirtió, desde mi humilde punto de vista, en el mejor psicoterapeuta e hipnólogo de la historia. Para quien no conoce de quién estoy hablando, lo tengo aquí, es el doctor Milton Erickson, fundador de la hipnosis ericksoniana y, para mí, uno de los mayores maestros que hay en la terapia. Milton Erickson, gracias a su experiencia, demostró que no solo se podían superar las adversidades, sino que se podían obtener unos recursos ilimitados de ellas. Gracias a su enfoque, hizo que muchas personas encontraran magia dentro de ellos. A día de hoy es una de las personas gracias a las cuales tenemos terapias como el coaching, la PNL y muchísimas terapias que desconocemos que tienen el origen en Milton Erickson. Él le dio a las personas la oportunidad de ver la enfermedad o la crisis como una oportunidad. Yo vengo aquí a hablar de la crisis. Eso que a veces tanto nos incomoda y que cuando viene decimos: uy, una crisis, quita. Que vengan otras cosas, que venga el éxito, que venga el placer, pero la crisis no. Y a veces, sin la crisis no hay éxito ni placer. Es un catalizador. Entonces, para mí la crisis es como una semilla que está en la oscuridad de la tierra. Si la arrancamos, eso no crece. Si la dejamos crecer, se puede convertir en una planta maravillosa, que puede dar oxígeno, incluso un frutal que nos puede dar de comer. Para eso hay que verla como es, como una oportunidad, no como un castigo. Dicho así es muy bonito, ¿no? Suena como muy bonito, qué
qué bonito lo pinta Rubén. Vamos a tener crisis todos. Pero aunque no queramos, las tenemos. No hay nadie que se levante y diga, hoy no me apetece tener crisis. Las crisis vienen. ¿Quién de aquí no ha tenido, aunque sea de una manera pequeñita, una crisis en su vida? Los niños también podéis contestar, ¿eh? Porque una crisis puede ser también que no me den algo que yo quiero. O que nazca un hermanito y yo diga, joder, era la preferida de mamá. ¿Y ahora qué tengo que hacer para recibir su amor? Eso puede ser una crisis también. ¿Qué es una crisis? ¿Cómo se siente una persona en crisis? Imaginaos que estés dentro de un laberinto. Un laberinto oscuro, tenebroso. Y a cada paso que dais, se vuelve más oscuro todo. Os sentís inseguros. Os sentís que no sabéis qué hacer. Y aún encima se lo contáis a las personas que tenéis cerca y no se entienden. ¿Quién se ha sentido así alguna vez en la vida? Sí, ¿no? Ocurre, ¿verdad? Decís, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la salida? Vais a un lado, aquí no está. Bajón. Tiene que estar allí porque veo algo. No está, bajón. Y a cada bajón hay una caída más grande. Eso es la crisis. ¿Cómo se siente la gente en la crisis? Y dice, bueno, va. Llega un momento en el que decimos, no pasa nada. No hay crisis, no hay problema. Está todo en mi mente. Doy otro paso, mierda de crisis. Esto también pasa, porque sigue estando ahí. No se escapa. No es algo de lo que podamos huir. Buscamos a alguien que nos diga, oye, ¿por dónde tengo que ir? Un gurú, un chamán, alguien que me diga, ¿dónde está la solución? Y a veces vamos y decimos, aquí no es. Y damos otro pasito, aquí tampoco es. Me engañó. No. Yo mismo sé de lo que hablo. A los 33 años tuve una gran crisis. ¿Por qué 33? ¿Por qué no 32? ¿O 34? ¿Por qué 33? Porque es la edad crística. La edad crística anuncia dos cosas: la muerte y la resurrección. Pero yo no me morí, sigo aquí. Pero muchas partes de mí sí se murieron. Y nacieron otras. De esto va la crisis en concreto. Se murió el personaje. Se murió la máscara. Se murió todo lo que yo hacía para que me validaran. Y apareció el verdadero yo, la verdadera esencia, el verdadero ser. De eso va la crisis crística. Es un tipo de crisis, hay varias. Entonces, al final la crisis, desde mi punto de vista, es una llamada a la coherencia. La crisis es como si durante toda nuestra vida hubiéramos acumulado objetos, situaciones, necesidades incluso, que en algún momento pudieran que nos fueran útiles, pero que quizás ya no lo sean, y las tenemos todas guardadas en un rincón. Entonces llega un momento de crisis que dice, ¿te acuerdas todo esto que guardaste? Ya no te es necesario. Tienes que limpiar todo esto. El cuerpo se regenera cada 6 años, celularmente. Las crisis es un intento de la biología por limpiar las incoherencias de nuestra vida. Es un llamado a la coherencia. Por eso no se van. Por eso no podemos llamar a un jardinero y decirle, quítame todo esto. Porque es algo nuestro. Y porque la oportunidad y el recurso que nos traen es mucho más profundo que el conflicto. Ya os van apeteciendo un poquito más, ¿no? O cayendo un poquito mejor. Bien. Vamos a ver si conseguimos que al final digáis, hostia, a ver cuándo tengo la próxima crisis. Venga, va. Yo estoy aquí en nombre de la crisis, realmente. A mí me ha pagado la crisis. Para darle un poquito de publicidad buena. Porque tiene muy mala prensa. En la fiesta de, digamos, del desarrollo personal o de la creación o de la superación, al éxito se le ve muy bien. Dicen, ay, mira qué bien el éxito, y todo el mundo quiere ir junto de él. Pero cuando llega la crisis dicen, mírala, qué pinta trae. Yo no me acerco a ella ni de coña. Pero al final aparece en nuestra vida. Y gracias a eso aparece el éxito también. Mi invitación es a eso, a que la podáis entender de otra manera. Entonces, la crisis para mí
es esta llamada interna que tenemos todos a hacer un cambio en nuestra vida. Y queramos o no, ocurre. Ahora hablaremos de varios tipos de crisis, pero primero vamos a ponerle un poquito de orden a todo esto. Entonces, cuando hablamos de crisis, ¿qué es la crisis? ¿Qué significa? Pues mira, la crisis en griego significa krine, que significa separar, juzgar o decidir. Y la función que tiene es invitarnos a conseguir algo que todavía no hemos conseguido. Y esto así tiene buena pinta. Cuando yo viví el proceso de crisis, empecé a indagar qué tipo de crisis son las más comunes dentro del ser humano. Y encontré varias. Hoy os voy a traer 3 principalmente. A ver si las reconocéis. La primera crisis ocurre habitualmente entre los 18 y los 21 años. ¿Qué preguntas hay durante los 18 y 21 años? ¿Qué me puede...? Vamos a hacer un poquito de interactuación, va. ¿Quién me puede decir cuáles son las preguntas que hay en esas edades? Entre los 18 y los 21 años. Lo saben todo a esa edad. No hay preguntas. Ellos lo saben todo. Fíjate, el movimiento es... yo tengo que mostrar que sé todo para mostrarte que tú no me has enseñado nada. Pero no es porque yo lo sepa, es porque yo necesito enfrentarme a ti. Y en realidad no tienen nada contra nosotros, es porque ellos están en su búsqueda. Entonces yo tengo que desafiar lo que tú me has enseñado. Pero realmente no es porque sepan, porque tienen que desafiar. Pero ¿cuáles son las preguntas internas? Estas preguntas que tienen y que nunca dicen en estas edades, ¿cuáles son? Mi lugar en el mundo. Vale, es una pregunta. ¿Qué más? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Esa es la pregunta. Esa es la clave. Esa es la diana. ¿Y yo quién soy? Emerge esta pregunta. Porque los primeros septenios yo soy en base a lo que he aprendido. Principalmente de mi familia, indudablemente. Mi padre y mi madre. Y en el tercer septenio aparece el grupo de amigos. Entonces yo tengo que ser lo que son mis amigos para incluirme dentro de un sistema. Pero a partir más o menos de esta edad, 18-21 años, emerge una nueva pregunta. Y es, además de todo esto, ¿yo quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿A qué he venido? ¿Qué capacidades y cualidades tengo? Por eso nosotros, una de las cosas que hacemos es ir a los institutos, en estas edades, a acompañar a las personas a que encuentren quién es y qué puede hacer en su vida, su propósito de vida. Por eso lo hacemos en los institutos. Por eso vamos a estas edades. Para ahorrarles todo lo que nosotros nos ha costado llegar ahí. Los que lo sabemos. Los que lo sabemos. Lleva un caminito. Entonces, se juntan dos cosas. Primero, la aparición del primer nodo lunar. ¿Qué es un nodo lunar? Cuando nosotros nacemos, las coordenadas del Sol y la Luna están en una posición concreta. Esto a nivel astrológico se explica muy bien. Cuando hacemos una carta natal, es una de las cosas que se mira. A los 18 años y 7 meses, se vuelven a reproducir las mismas coordenadas, Sol y lunares, de nuestro momento de nacimiento. Qué curioso esto, ¿verdad? ¿No os parece curioso? Que justo a esa edad, en todas las personas, mesa arriba, mesa abajo, se produzcan las mismas coordenadas que cuando hemos nacido. ¿Qué creéis que intenta expresar eso? ¿Qué sentido tiene biológico que ocurra eso? Cambio, ¿pero hacia dónde? Porque podemos cambiar de muchas maneras. ¿Qué creéis que nos intenta decir la vida creando esa oportunidad? Un cambio interior. Todos son cambios interiores. Este en concreto. Volver a nacer. Volver a nacer, ¿pero en qué contexto? Porque puede ser en muchos contextos. Para ti, para él. Sí, pero la clave es como si el cielo se abriera y nos mostrara a qué hemos venido aquí. Nos habla de nuestro propósito. Los nodos lunares nos hablan del motivo por el cual yo he venido aquí. Eso ocurre más o menos a los 18 años y 7 meses. Nada, cariño, un placer. Pero a los 21 ocurre otra cosa. ¿Qué ocurre a los 21 años? La aparición del yo. A los 21 años
el cuerpo físico deja de crecer. Si os fijáis, más o menos a partir de los 21 años, nuestros órganos ya están formados, nuestras hormonas ya están formadas, ya somos la persona que somos, a nivel orgánico y fisiológico. El cuerpo físico deja de crecer y comienza una nueva etapa, el nacimiento del cuerpo anímico, del alma. Entonces, el yo, que es mi identidad, se tiene que experimentar. Y durante los próximos 7 años se va a estar experimentando. Tengo que saber quién soy, lo que quiero hacer. Si no lo hago, esto va a acarrear que en el siguiente cambio, que hablaremos ahora de él, adivinar lo que va a pasar. ¿Qué voy a hacer? No, crisis va a haber igual. Pero no es lo mismo una crisis donde yo vivo un proceso que me toca, a una crisis donde yo tenga que vivir lo que no he vivido en algún momento de mi vida. Es muy diferente. Porque con 25 años, o con 21 o 22, que salgas, te emborraches y te acuestes con alguien que no conoces, bueno, pues mira, tiene su historia. Yo no estoy aquí para juzgar, cada uno que haga lo que quiere, está bien. Con 40 y pico y 2 hijos y un marido y 50 ya es más complicado. O con una mujer es más complicado ya, se complica más la cosa. Igual ya no toca eso. Si no hacemos cosas integrando mi yo, va a ir buscando la manera. Como el agua, busca la manera de entrar. Entonces venimos a la segunda. Entonces, para explicaros esta, os quiero contar una historia. Que es la historia de un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Seguro que algunos lo conocéis aquí. Para quien no conozco, voy a contar su historia. El príncipe Siddhartha vivía en un palacio donde había mucha riqueza. Y a él nunca le dejaban ver a ninguna persona enferma, a ninguna persona mayor y a nadie que se haya muerto. Le omitían esa información. ¿Por qué? Porque querían que él no sufriera. Entonces él se crió en ese palacio y entendió que el mundo era eso. Era perfecto, era idílico. Pero había algo dentro de él que decía: yo siento que hay algo más. ¿Os suena esta pregunta interna de yo siento que hay algo más? Él entendía que había algo en la vida que no le habían contado, que él no había experimentado y lo quería vivir. Y con 30 años decidió marcharse del palacio. Dijo: este es mi momento. El primer paso que dio, se encontró con la vejez, la enfermedad y la muerte. Porque lo que había fuera del palacio era la vida, tal y como es, no una burbuja. Entró en una crisis personal y dijo: es por aquí. Tengo que encontrar mi camino a la iluminación. Y se convirtió en una asceta, en una persona completamente opuesta al materialismo. Cogió la otra cara de la moneda. Entendió que la manera de iluminarse era yendo al lado contrario de lo que le habían enseñado. Y durante 5 años estuvo meditando en austeridad completa. Después de 5 años, entendió que quizás ese no era el camino. Entró en una crisis personal mucho más grande que la anterior. Se aisló completamente y se sentó en un árbol y empezó a meditar. Y después de enfrentarse con su mente, con todas las cosas que venían, llegó un momento de paz y vio unos remeros que estaban haciendo que su barco fluyera por el río. Y observó que si las cuerdas que utilizaban eran muy rígidas, se rompían y no podían caminar, no podían remar. Y si la cuerda estaba muy débil, no podían realizar la función tampoco. Y dijo: este es el camino del medio. La cuerda no puede estar ni muy rígida ni muy floja. Tiene que estar tensa y firme para que yo pueda caminar en la vida. Ese fue en el momento donde Siddhartha Gautama se murió y nació Buda. ¿Conocéis a Buda, no? ¿Sabéis quién es? El iluminado. El camino del medio. Esa es la verdadera virtud del ser humano. Encontrarnos en el camino del medio.
ni en la riqueza máxima, ni en la austeridad. Este es el comienzo para mí de la segunda crisis, que comienza a los 35 años, cuando conocemos la vejez, la muerte y la enfermedad. Quizás no la nuestra, pero sí la de personas que tenemos cerca. Ese es el inicio. Sigue avanzando, y más o menos a los 37 años aparece el segundo nodo lunar. Y ahí ya se vuelve un poquito más llamativo. Ahí empieza ese movimiento de ¿esto es lo que yo quiero dejar en el mundo? La pregunta ya no es quién soy. La pregunta es, yo ya he visto la vejez, la muerte y la enfermedad. Ya sé que me va a tocar. ¿Esto es lo que yo quiero dejar en el mundo? Este es mi legado. En el segundo nodo lunar hay muchos cambios de trabajo. Hay muchos cambios de profesión. Porque hay una llamada mucho más profunda. No es como la primera, es mucho más integral. Y el mensaje más claro que nos deja es el siguiente. Cuando llegamos a la terrorífica crisis de los 40, que es de lo que estamos hablando, ocurre un proceso y es el siguiente. Nosotros podemos ir hacia la espiritualidad o descender hacia la parte del materialismo, como le pasó a Buda. La clave es siempre encontrar el camino del medio. Bajar la espiritualidad a la tierra. Porque si nos hacemos hiper mega espirituales, entramos en lo que se llama el bypass espiritual. Es, yo soy muy espiritual y a mí nada de lo de la tierra me afecta. Ya. Nos disociamos completamente de lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Y si entramos desde la parte material, vamos a por el éxito. Queremos mucho éxito. Queremos que nos admiren, pero se nos olvida nuestra parte de conexión profunda. Bajar el espíritu a la tierra. Este es el mensaje de esta segunda crisis. Este es el mensaje de Buda. Entender el puente intermedio que hay entre nuestro mundo espiritual y la materia y la tierra, el lugar en donde vivimos. Este es el verdadero mensaje. Si no le hacemos caso a esta crisis, lo normal es que ocurran eventos como accidentes, enfermedades, separaciones, porque esta crisis es la crisis probablemente más potente que tenemos, la de la mitad de la vida. Hacer una edad media de las personas que estamos aquí, o en cualquier evento de desarrollo personal. ¿Qué edad media hay? Entre 40 y 44 o 45 años. Curioso, ¿verdad? Es esta llamada. Igual con los 21 años dejaba de crecer el cuerpo físico y comenzaba el cuerpo anímico, a los 42 hay otro cambio. Deja de crecer el cuerpo anímico y entra el cuerpo espiritual. El yo desciende el espíritu a la tierra. Y ya no nos vale con hacer las cosas que hacíamos. Ahora queremos trascender. Queremos dejar un legado. Por eso de los 42 a los 49 es una época donde hay mucha actividad a la hora de llevar proyectos, de hacer proyectos, hay mucha energía. Es la energía de Marte. Ir a hacer. Para que este legado tenga una función. Y luego buscamos a gente que nos ayude a hacerlo. Nos convertimos en maestros. ¿Os fijáis qué bien sincronizado está todo? ¿Qué orden tiene todo? Esto es nuestra biología, es cómo funciona. Y la tercera crisis, el tercer aspecto que afecta a nivel de crisis que os queríamos traer, son los ciclos biológicos memorizados. Algunos de aquí ya los conocéis. Dice Carl Gustav Jung, hasta que hagas consciente al inconsciente, este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Esta frase podríamos estar durante 3 días hablando de ella, sin parar. Lo que viene a explicar es que tenemos una serie de ciclos que se desarrollan a nivel inconsciente en nosotros y si no los conocemos, van a dirigir nuestro destino, van a dirigir nuestro camino y nos van a impulsar a hacer cosas que igual ni siquiera queremos. Hay 2 tipos de ciclos. Uno,
es el horizontal. Este es muy sencillo. Imaginaros que yo a los 7 años tengo un accidente de bicicleta. A los 14 años, es decir, al doble de la edad, es probable que si yo no tengo solucionado este ciclo, tenga otro tipo de accidente, de moto, con un amigo. Al doble de la edad, es decir, a los 28 años, podré tener otro tipo de accidente. Siempre normalmente está relacionado, aunque pueden ser otras cosas. Puedo tener un tipo de accidente de coche. Y a los 56 años, un accidente de tren o de avión. Esto es un ciclo. Esto en la consulta lo vemos constantemente. Viene una persona con una enfermedad, ¿a qué años la tuviste? 54 años, nos vamos a tus 27, ¿qué pasó? Hostia, pues a mis 27 años me separé de mi primer marido. Vamos a tus 13, sufrí un abuso. Clavado. Entonces, lo que hay que trabajar es el conflicto semilla, el inicial. El abuso en este caso. Que está relacionado probablemente con el conflicto de separación y con la enfermedad que trae esta persona. Eso es a nivel horizontal. Y a nivel vertical está relacionado con una cosa que se llama ciclo de autonomía. ¿Qué es la autonomía? Fijaos, la autonomía es cuando yo soy capaz de cazar el mamut por mí mismo. ¿Cómo os queda? ¿Qué significa eso? Cuando soy capaz de generar mi propia independencia. Es importante tener en cuenta que es cuando lo hago. Si yo soy capaz, pero no lo hago hasta los 25 años, mi ciclo de autonomía es a los 25 años. Es cuando yo me pongo en marcha para poder ser independiente. Cuando soy capaz de hacerlo. Si tengo 21 años, trabajo, gano lo suficiente, pero me quedo en casa, también es un ciclo de autonomía. Soy capaz de hacerlo, me quedo en casa por lo que sea. Es cuando yo tengo esa capacidad de ser autónomo. ¿Sí? Entonces, imaginaros con el otro conflicto que hemos hablado, 7 años. Y mi edad de autonomía son los 20. 20 más 7, 27. Ahí tendré un evento. Cojo el número del evento, 27 años, y le sumo el ciclo de autonomía, que son los 20 años, 47 años. Otro evento. 67 años, otro evento. Así funciona el ciclo el vertical, el de autonomía. Estos ciclos nos hablan de procesos que están sin resolver. Situaciones que están sin resolver. ¿Y cuál era el objetivo de la crisis? Resolver los conflictos que están en incoherencia. Esta es la funcionalidad de la crisis. Estos 3 tipos de crisis, hay más, pero son los 3 principales para mí. Nos invitan a trascender situaciones de nuestra vida que están sin solucionar y sobre todo nos invitan a dar recursos que tenemos dormidos, que tenemos apagados, que están en nosotros. Y si no les prestamos atención, viene la crisis y dice, te lo voy a poner delante, para que me escuches. Y nosotros decimos, qué mala suerte que me han despedido, qué mala suerte que me ha dejado, qué mala suerte que me ha venido esta enfermedad. Entonces, ya tenemos los tipos de crisis y ahora vamos a aportar algo de luz a esto. ¿Y esto qué recurso nos trae? Yo os voy a dar 3 pasos que a mí personalmente me han servido. El primero es la rendición. Rendición no como rendirse, no como tirar la toalla, no como abandonar, como aceptar las cosas tal y como son. Dejar de pelear, dejar de haber una lucha, dejar de coger esa semilla y decirle, no te quiero en mi vida. Como decía Stephen Gilligan, uno de los discípulos de Erickson, invitar a la crisis a tomar un té en tu casa. Yo te invito a tomar una taza de té para ver qué me tienes que contar. Y ahí la crisis dice, bueno, no he entendido, ya no hay pelea. Esa es la primera. Levantarnos cada día para hacer algo nuevo que no hayamos hecho y transformación para que se desarrolle nuestro verdadero yo, nuestra verdadera identidad, que es el sentido de la crisis. Es el sentir profundo que hay dentro de nosotros. Así que
Si alguno de vosotros estáis en un proceso de crisis o conocéis a alguien que lo está, que muy fácilmente podrá ser así, mi objetivo aquí hoy era dar un punto de vista diferente. Era que consigáis abrazar un poquito más a la crisis y conectaros con ella como lo que es, como un recurso. Así que, como decía Milton Erickson, y este es el mensaje más valioso que os puedo dar, simplemente cada vez que hay un proceso de este, siempre, siempre, siempre seguir el chispazo de luz. Muchas gracias. Esto es lo que yo hago en la consulta. Ahora hacemos unas preguntas para quien quiera. Esto es lo que yo hago en la consulta. Cuando alguien viene con una enfermedad, con un problema, yo no me centro en la enfermedad, no me centro en el problema, me centro en dónde está la luz de esa persona. ¿Dónde está su chispazo? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su don? Porque es lo que me va a llevar a la solución. El conflicto lo único que me indica es que eso no está activo, no está funcionando. La luz no tiene suficiente espacio. Yo me centro en la luz, no en la oscuridad. La oscuridad es lo único que me está indicando es que la luz no se está mostrando, nada más. Y Erickson era el maestro de esto. Era el genio, era el mago de esto. Algunos humildemente intentamos seguirlo. Hacemos lo que podemos. ¿Qué preguntas hay? Cuando no hay preguntas es o que lo he hecho muy bien o que lo he hecho muy mal. Una de las dos. Como no quiero hacerlo ni muy bien ni muy mal, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Puedes repetirlo todo de nuevo? Espero hacerlo muchas veces. Espero hacerlo muchas veces. Sí, te quería preguntar, Hola, cariño. Cristian, dale el micro. No. Sí. Hay que cumplir las funciones para mostrar la luz. Dale. Hola. No te preocupes, me puedes preguntar. Simplemente, ¿cuándo es la próxima vez que comes tu carne bien? Porque has Ahora. hecho más. Ahora. No, la siguiente, has hecho más. Continúa haciendo la vida. Bueno, ahora mismo estamos en un momento muy bonito. Estamos en un momento muy bonito porque estamos en un momento de escuchar este llamado. Yo estoy en el momento del segundo nodo lunar. Entonces estamos escuchando el llamado a hacer lo que hemos hecho siempre delante de mucha gente. Y queremos llegar a mucha gente. Porque hemos visto que a cuanto llegamos a más personas, esa persona coge y luego lo multiplica por 100. Entonces estamos en un momento de cambiar toda la estructura de lo que hacemos para dejar de hacer pastelitos en casa, que nos gusta mucho y está muy bien, a llevar al mundo lo que hacemos. Entonces espero que muy pronto y con mucha gente con la que compartir. Eso es lo que espero. Luego la vida dirá. Pero estamos en ello. Pero muchas gracias. ¿Qué más? Una pregunta. Dime. Cuando hablas del segundo nodo lunar, Sí. en el primero decías que las coordenadas... Sol y lunares. sí. Sí. En el segundo también. Es lo mismo. Ocurre cada 18 años y 7 meses aproximadamente. Es decir, siempre que yo doy estos datos estamos hablando de aproximadamente, ¿vale? Mes arriba, mes abajo, año arriba, año abajo, depende al final de la biografía de cada persona. Es como, por ejemplo, imagínate, ¿tú sabes a qué edad? Yo me meto en faena, yo no sé por qué me meto en faena, pero bueno. ¿Tú sabes a qué edad se te cayeron los dientes de leche? Sería, en tu caso creo que sería un dato muy interesante conocer. ¿Por qué? Porque lo que indica es que pasas el primer septenio y te inicias en el segundo. Entonces, si es muy tardío, lo que indica es que hay una fijación con mamá, que no hay una integración correcta, por lo que sea. O porque mamá no me quiere soltar, o porque yo no quiero soltar, da igual por qué. Entonces, y si es muy pronto, te hablo de una cosa muy interesante y es que de los 0 a los 7 años, el movimiento interno del niño debería ser el mundo es bueno. Eso es lo que nosotros deberíamos sentir, que el mundo es un lugar bueno para nosotros. Porque si no lo sentimos así, cuando nosotros salgamos al mundo no vamos a querer salir. Porque vamos a sentir que es algo peligroso. Eso tiene mucho que ver con las experiencias que no solo he vivido yo, sino lo que ha vivido mi madre o mi contexto, mi sistema, mi ambiente durante esos años.
Sería una pregunta, creo que en tu caso, interesante, porque puede variar a nivel biográfico algunas cosas. Pero básicamente ocurre eso: 18 años, 7 meses, y son las coordenadas del Sol y la Luna. En mi momento, a los 33 años, es el Sol quien está en las mismas coordenadas que en mi momento de nacimiento. Sí. Gracias. Y luego las energías de los planetas. Saturno es el que mueve todo el cambio. Marte es interacción, y cada uno tiene su... ¿Qué más? Yo me puedo salir de temario, no tengo problema. Pues si no queréis nada más, un placer, muchísimas gracias, de verdad. Y que tengáis un feliz día.